Y vamos a las noticias de la salud con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Gracias, Ángela. Buenos días. Y feliz Día Mundial del Medio Ambiente. Para celebrarlo, pues hay que hablar del impacto del plástico en la salud. Sí, vamos a hacer un repaso desde su producción hasta su gestión de residuos, porque el plástico es tan omnipresente en nuestra vida que los impactos sobre la salud que tienen también son igual de omnipresentes. Recordemos que es un producto derivado del carbón o del petróleo, al que luego se le añaden una cantidad de materiales químicos sintéticos para darle calidades como el color o la transparencia, la resistencia, la flexibilidad, ¿no? Lo que sea que se necesita de ese producto. En ese sentido, tiene también entonces todo lo malo de la misma industria de extracción de combustibles fósiles, en ese sentido, porque se necesita extraer estos materiales para luego poder fabricar el plástico. Y, pues, por supuesto, el impacto que eso tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, que ya sabemos que aquí intentamos no entenderlo como dos cosas separadas, sino que van de la mano. Recordemos también, hay muchos de los lugares de extracción de estos minerales fósiles, también de la producción de plásticos que se encuentran en países de ingresos bajos o de ingresos medios, y por lo tanto todos los daños, tanto ambientales como sobre la salud, suelen ser más altos en estos países y en las comunidades adyacentes a los lugares donde sucede esto. Hemos hecho una lista de las enfermedades que suelen tener una prevalencia más alta alrededor de todo el sistema de producción de plástico, empezando por la extracción de carbón o de petróleo. Eso está relacionado con quienes trabajan en este tipo de industrias con más enfermedades cardiovasculares, con enfermedades pulmonares como el EPOC, la enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, o también el cáncer de pulmón. En la elaboración del plástico, que suele ser cuando se manipulan todas estas sustancias químicas agregadas y sintéticas, muchas además son carcinógenas, es decir, que pueden provocar cáncer. Ahí vemos, por lo tanto, no eso. Más leucemia, más cáncer de seno, también problemas de fertilidad, ahora veremos por qué. Y algo parecido sucede con la manipulación del plástico en los reciclajes, ¿no? También hay más tasas de neuropatía, que es el daño neurológico que puede impactar el movimiento o el entumecimiento en las extremidades por la exposición a este tipo de toxinas. Entonces, digamos que desde el momento cero de crear el plástico ya está impactando la salud, sobre todo de las personas que hay alrededor de este proceso. Bueno, hablemos entonces, Mar, del impacto que tiene en nuestra vida diaria. Sí, todos usamos productos de plástico en nuestro día a día, o casi todos. Es muy difícil no hacerlo, sortearlo, ¿no? Y estas sustancias químicas agregadas de las que hablábamos suelen irse soltando en el uso, y esto es lo que más afecta a las personas que usamos plástico en nuestra cotidianidad. También, por supuesto, por la contaminación de los microplásticos, que son estas partículas minúsculas que se van desprendiendo del plástico y que muchas veces, por ejemplo, ingerimos o consumimos o terminamos absorbiendo de alguna forma, y aunque no se sabe exactamente qué impactos en la salud, todavía no lo sabemos, puede tener, hay el miedo, por ejemplo, de que se pueda acumular en nuestros tejidos. Sabemos que está en nuestra sangre, pero no sabemos cómo puede impactar a nuestros órganos. De estos químicos agregados de los que hablábamos, como comentábamos, muchos son cancerígenos, entonces eso, pueden provocar más enfermedades de cáncer, y también son disruptores endocrinos. Eso significa que alteran el equilibrio hormonal de las personas, produciendo problemas como, por ejemplo, la infertilidad. Es interesante aquí que la prevalencia suele ser más alta de estas afectaciones en las mujeres, por ejemplo, por cosas como el uso de los productos de higiene personal para el manejo de la menstruación, pero también muchas veces por estar a cargo de la limpieza, estar cerca de estos productos plásticos tan relacionados con la limpieza. Y hay otra población especialmente vulnerable, que son los niños, en este caso, ¿no? Que están además, por ejemplo, desarrollando sus cerebros, ¿no? Sus etapas cognitivas tempranas se ven muy afectadas por algunos de los químicos agregados al plástico. Buscamos los datos de un estudio que muestra el impacto de uno de estos componentes, que se llamaftalatos, que se usan en muchos de los plásticos que usamos diariamente, y vieron que en las mujeres, cuando estaban embarazadas, las mujeres que más concentración de este componente tenían, sus hijos al cabo de los años tenían caídas o reducciones en el IQ, ¿no? En el razonamiento, por ejemplo, perceptivo, o en la comprensión verbal. Y también se sabe, además de eso, que en casos particulares puede aumentar el riesgo de autismo, de trastorno de déficit de atención. Es decir, que estamos hablando realmente de una miríada de impactos amplísima. Esa es una parte, pero también hay otras consecuencias que tienen que ver con la acumulación de los residuos, Mar.
Sí, es la otra gran cara, ¿no? Sabemos que estos plásticos tardan años y años en degradarse, por lo tanto se acumulan muchas veces en el medio ambiente. Eso impacta, por supuesto, el ecosistema, la vida marina, pero hay un ejemplo muy claro de cómo todo esto está relacionado también con nuestra salud, y es para explicar eso vamos a ir a Kenia. Hace unos años, investigadores de las universidades kenianas se dieron cuenta de que todos estos residuos, esta basura de plásticos que se acumula en las calles, en los caños, en las orillas de las playas, la mayoría en comunidades, además, sin muchos recursos para limpieza o para gestión de residuos, todo este lugar sirve de hábitat perfecto para que se reproduzcan los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue o como el chikungunya, entre otros, y que de hecho ya se prevé que vayan a aumentar por el cambio climático. Así que, como vemos, todo está relacionado. Esta basura, esta acumulación de residuos también puede impactar muy fuertemente a enfermedades de transmisión por vectores como los mosquitos. Bueno, impactantes además las imágenes que nos trajo Mar. Mucho plástico termina incinerándose para evitar que se acumule. ¿Qué pasa con esto? Claro, no sabemos qué mal es peor, ¿no? Al final, entonces por eso muchas veces se apela a que se tiene que reducir el plástico y no solo gestionar los residuos, porque sabemos eso, que la mitad suele ir a los basureros, un 20% aproximadamente es incinerado y menos de un 10% se recicla. ¿Y qué sucede cuando se incinera? Pues que la quema de este plástico también impacta de manera muy fuerte al medio ambiente, ensuciando el aire, ¿no? Aumentando la polución del aire, emitiendo CO2, emitiendo partículas que pueden provocar enfermedades respiratorias. Es lo mismo que puede suceder, ¿no?, cuando hablamos de la contaminación por culpa de los coches. Es algo muy parecido. Y por eso, además, en países de ingresos bajos, la quema de estos residuos y el mal manejo de estos residuos de plástico provoca entre 400.000 y 1 millón de muertes. Entonces, esto según las cifras de un estudio. Entonces, pues en este sentido vemos que no hay una solución tan buena más que reducir de entrada todo el plástico que producimos. Pues Mar, le agradezco mucho porque además esto es un gran preámbulo para el tema que viene, que es el invitado del día, muy amable. Lo escucharemos con mucha atención.